Hoy es un día trágico para los amantes de la saga de Age of Empires. Por segunda vez, una Definitive Edition dejará de tener un soporte activo por parte de Microsoft. Me imagino que a estas alturas todos se imaginarán de qué entrega estoy hablando. Así que vamos a intentar entender por qué sucedió esto, cuál será el futuro de la entrega de la saga y si bien quiero hacer un video especial para los nostálgicos, trataremos de rememorar hermosas épocas. Así que sin más, vamos con el video. A día de hoy, 28 de enero de 2025, luego de años de contenido y diversión, Microsoft anunció que el Age of Empires 3 no tendrá el DLC que se había anunciado el año pasado, en el contexto del festival New Year, New Age. Microsoft, al cual nos referiremos como el responsable y no a los desarrolladores en este caso, quiso hacer un anuncio prematuro, tan solo por el simple hecho de incluir el juego de una manera u otra en el festival, pero este DLC se anunció sin siquiera estar diseñado o estar en proceso de desarrollo, por lo cual aparentemente los costos de este o el tiempo que terminó tomando hizo imposible que el DLC sea algo real. Digamos que este anuncio fue más una declaración de intenciones que algo que se estaba materializando realmente. En el medio pasaron un sinfín de idas y vueltas del cual no sabemos y probablemente nunca sepamos, pero para eso estamos acá, para hacer lúgubres reflexiones, para intentar tener una idea de por qué tenemos que despedir a este hermoso juego. Otro punto importante del comunicado es que si bien el DLC será cancelado, se seguirá dando soporte al cliente, manteniendo los servidores, rotando las civilizaciones gratis y se invita a los modders a seguir haciendo contenido de la comunidad para la comunidad. Esto significa, prestando atención a la omisión, que no se niega ni confirma parches de balances o mejoras del juego. Por lo tanto, en un futuro podríamos ver algún parche oficial que junte cambios de los modders, como ya sucedió en el pasado, con el parche de la SoC que traía cambios de balances importantes hechos por la comunidad. Pero bien, intentemos entender primero cómo estaba el juego antes que nada. Y acá sé que puedo ser muy criticado por los acérrimos del juego, pero trataré de todas formas de dar una mirada global como un buen fanático de la saga. Como muchos sabrán, mi área de especialización es el Age 3, es ahí donde comencé y crecí. Gasté innumerables horas de mi vida, como también dinero, organizando torneos, eventos y cosas de todo tipo. Dicho esto, lo primero sería analizar la player base, es decir, sus jugadores a través del tiempo. Como podemos ver, Age of Empires 3 siempre fue un juego de nicho, y como tal nunca tuvo una gran cantidad de jugadores. Sin embargo, allí a mediados de 2023, el juego vio un descenso de sus jugadores una vez que pasó el hype de su último DLC, Caballeros del Mediterráneo. Es por esto que Microsoft decide incluir una demo gratis para jugar Age 3, donde se pueden usar varias CIPs de manera rotativa. Esto llevó un pico enorme de jugadores, el cual fue bajando lentamente hasta los días de hoy. Esto nos lleva a pensar que tener el juego gratis no se convierte en ventas, así que ahí estamos complicados, y que el juego posee un gran porcentaje de jugadores que lo juega gratis, es decir, no se traduce en ingresos para Microsoft. Y peor aún, porque desde ese día y con la curva de subidas y bajadas, el juego pierde jugadores en lugar de mantenerlos o crecer. Es por esta razón que muchos creadores de contenidos, a los cuales me incluyo, de Age of Empires 3, se fueron yendo progresivamente a otros RTS, especialmente al Age of Empires 4, tales como Osidrongo, EGCTV, Pilsen, Give You Anxiety, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se debe a que nosotros miramos mucho las métricas para entender si un juego tiene futuro o todo lo contrario. Lamentablemente con el Age 3 se fueron tomando decisiones poco felices que ayudaron a que no despegue. Así que ahora podemos pasar al siguiente capítulo del video y analicemos cuáles pudieron ser las razones de que el juego no le haya ido bien. Para empezar, voy a volver a repetir, el Age 3 es un juego de nicho, nunca fue muy popular, ni siquiera desde su lanzamiento allá en 2005, ya que significó un cambio radical con respecto al Age of Empires 2, desde las mecánicas hasta su concepto. Si en el Age 2 recreábamos enormes epopeyas y batallas medievales con castillos, muros, lanzapiedras, caballeros, etcétera, 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 y con una campaña repleta de historia, en el Age 3 éramos exploradores que debían consolidar una colonia y con ayuda de su metrópoli dominar el mapa eliminando a sus enemigos. Además, con una hermosa campaña que es más bien un modo historia que campañas históricas como las del Age 2. Aclaro que ninguno es mejor o peor, pero estos cambios rotundos de espíritu y las nuevas mecánicas llevó a que el Age 3 nunca sea muy aceptado por la comunidad de la franquicia.
Sin embargo, esto no significa que sea mejor o peor, como dije recién, pero los devs con la Definitive Edition se ocuparon de marcar esta diferencia aún más, haciendo que el juego sea un sinfín de mecánicas extrañas donde cada Civ es un juego por sí mismo. Lo que abruma a los nuevos jugadores, vamos a ser sinceros, además de hacer casi imposible un balance para el modo competitivo. Sumado a esto, al tener pocos jugadores, jugar online a veces conlleva más tiempo de esperar a que la partida misma. Podemos estar 20 minutos esperando una partida que después va a durar 10. Bueno, vamos a hacer una pausa acá porque si esto te está gustando, te pido por favor que me dejes un like y que compartas. Además, me gustaría que me cuentes cómo te sentís al respecto de esta noticia. ¿Estás de acuerdo? ¿Odias a Microsoft? Dale que quiero leer pelea o discordia, ¿eh? O un mensaje emotivo que me haga llorar. No espero menos. Ojo. Ahora sí, pasemos a la parte de las opiniones infundadas y de los rumores. En mi opinión, el Age 3 nunca terminó de ser rentable, pero sí muy útil, porque significó un laboratorio de mecánicas, de elementos gráficos y de conceptos que luego se reutilizarían en las dos entregas más populares, el 2 y el 4. Y sí, si sos fan del 2, tengo que contarte que al día de hoy el Age 4 está más que consolidado con una player base fiel y activa. Pero bueno, volviendo, el tema es que todas las mecánicas locas del 3 terminaron llegando de una u otra forma y de manera más pulida al Age 2 o al 4. Por eso es que el Age 3 seguía recibiendo en gran medida contenido a pesar de no ser tan popular como los otros dos. Ahora bien, ¿por qué de la nada dejó de tener este soporte? Bueno, yo me animo a aventurar que por culpa de Relic Games. Esta empresa que nos regaló míticas entregas de los RTS fue la encargada de desarrollar Age of Empires 4 y también el Company of Heroes 3. Estos juegos hermanos tuvieron pésimos lanzamientos y la calidad inicial de estos juegos fue sencillamente mala. Relic tuvo oleada de despidos y a día de hoy se conserva solamente el soporte en el Company. Pero creería, es decir, es pura suposición, que el Age 4 hace tiempo que Relic no lo mantiene. Y esto me animo a afirmarlo, tanto por el primer DLC de Otomanos y Mali, que son prácticamente el Age 3 en el Age 4, como también de su último DLC, en el cual huele a Forgotten Empires por todos lados. Y sí, ahí puedes hacer la conexión. Forgotten desarrolló el Age of Empires 3, pero ahora están trabajando en el Age 4. Es más, me animo a aventurar que Age 4 no tuvo DLC en 2024 porque Forgotten tuvo que aprender a desarrollar con el motor de Relic y por eso se retrasó el DLC de la entrega con más ventas de la historia de la saga. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo los creadores de contenido de Age 3 nos fuimos al 4, sino que probablemente también lo haya hecho el equipo que creó la Definitive Edition de Age of Empires 3. Ahora sí, terminando, daré mi opinión sincera al respecto. Si bien sabía que tarde o temprano el primero en caer sería el Age 3, no esperaba que cancelaran el DLC. Sin embargo, los atrasos solo anunciaban lo obvio. Se veía la improvisación en muchos casos. El DLC anunciado era bastante esperado, pero una gran parte de los jugadores esperábamos más civilizaciones latinas o americanas, mejor dicho, o persas. Apostar por CIPs europeas dejaba en claro que el coste del desarrollo iba a ser muy bajo. El Age 3 es mi juego favorito desde que salió y siempre lo será. Y me duele muchísimo saber que mi país nunca estará como civilización oficial del juego. Hay muchos sueños que quedarán truncos y muchas horas de vicio que no se van a depositar en el juego. En Age 3 hice amigos, una comunidad, llevé a trabajar a mucha gente junto a Microsoft, regalé DLCs, formé parte del marketing de la civilización de México cuando se lanzó. También hice muchos enemigos, me traicionaron y se aprovecharon de mí. Pero todo eso solo significa que viví el Age 3 como pocos pueden decir que lo vivieron. Gracias a él pude conocer personas que siempre fueron héroes para mí, como Capoch, The Viper, Perotti, Locoser, Nikov, etcétera. Y también conocí a los pícaros pro players del Age 3, como Rebnak o Yukieti, que quiso robarnos un torneo. Tengo una vida entera en Age 3 y solo puedo recordarlo con la mejor de las sonrisas. Además, sé que cuando quiera puedo abrirlo y ponerme a viciar, porque el juego sigue siendo accesible y todavía hay mucha gente querida que lo sigue jugando. En fin, mi conclusión es que hay que seguir disfrutando el juego, porque al final del día es eso, un juego, y su único propósito es hacernos disfrutar y pasar un buen rato.
Sé que todavía hay dos juegos que son súper divertidos y que seguirán recibiendo contenido de calidad increíble como el Age 2 y el 4, el cual este último espera un DLC enorme y que seguramente dará un giro de 360 grados. Y ni hablar del Age 2, que recibió en mi opinión el mejor DLC de la saga, que fue hecho por Capture Age. Así que sin más, espero que este video les haya tocado el corazón, que les haya servido, si están tristes que estén un poco más contentos, si les daba igual que les siga dando igual, y yo por mi parte me despido y hasta la próxima. Totalmente, Increíble. totalmente de acuerdo con vos, Conqueror. Qué lindo sería tener esa calma. Ya está, vio el Army, se terminó rindiendo, se acabó la partida. OP, dice Fares. Sí, está muy OP acá Naomi, Ojito, ojito, que esta chica Sí, está prendida a fuego. sí está. Ella no tiene miedo de nada. No tiene miedo de decir soy lo máximo. Soy lo más... No tiene miedo de decirse. Me encantó, me encantó, me encantó. Muy bueno.